encontrar. Seguimos conversando con el doctor López Loyo. Él es expresidente de la Academia Nacional de Medicina y es miembro del Foro Cívico, una organización que convoca pues a distintos actores de la vida académica, social, comunitaria, miembros de, digamos, una gran plataforma ciudadana que vienen con propuestas y con argumentos. Sus argumentos han sido el llamado a centrarnos en esas propuestas concretas, y que es uno de los puntos en los que podemos coincidir con el objetivo de este espacio, que es escucharnos. Y muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿cómo desde los sectores que hoy dirigen nuestro país y aquellos que le adversan o que planean ser gobierno no pueden llegar a un acuerdo y mantener su palabra frente a un tema que se trata de un tema humanitario, un acuerdo social? Porque luego llegan esas diferencias. Entonces, parte de los comentarios que hemos leído a través de las redes sociales es esa exigencia, porque también los ciudadanos tienen ese deber de exigir, es que las autoridades y los miembros de la oposición pues tomen en serio este acuerdo y puedan llevarlo adelante en la forma más expedita posible. Imagínate que eso no salió de la nada. Ese acuerdo fue estudiado durante un año, porque en diciembre del año pasado se detienen las negociaciones, siguen, digamos, off the record, y llegan a esta conclusión. Es decir, no pueden ahora decir que no están de acuerdo con lo que se firmó, porque existe allí un acuerdo consensuado, además. Y además con una veeduría internacional de fortaleza, sí. Como intermediario el Reino de Noruega, que son personas que se han caracterizado por su seriedad, su solvencia, y además generando una expectativa positiva para un país que ha tenido fases de desesperanza muy grave. Muchas personas todavía están en la desesperanza, están en fase depresiva, tienen sus hijos fuera del país. Muchas madres generan cáncer de mama porque el hijo está fuera, y eso es un efecto de la psiconeuroinmunología, porque la conexión de la madre y el hijo es la lactancia, y esos aspectos no se toman en cuenta para hacer una visión comprensiva de lo que está pasando en Venezuela. Sí. La visión comprensiva es, primero, identificarnos, saber quiénes somos, unos y otros, reconocernos, tener un diálogo constructivo, poner sobre la mesa los puntos y buscar aquellas cosas que nos unen. Y eso es lo que ha ocurrido acá. ¿Qué unió a los dos factores que han firmado estos acuerdos? La gente que está saliendo del país, que está caminando por las fronteras, la gente que está en su casa padeciendo una situación difícil de no provisión de servicios públicos, gente que tiene un salario depauperado, o aquellos que esperan una atención sanitaria o intervenciones aún sí. de muy bajo grado de complejidad. Pero el fundamento es una visión comprensiva de los problemas del país, y el país es la gente. El país no son 4 políticos que están tratando de quítate tú para ponerme yo, o un grupo que quiere permanecer y un grupo que quiere desplazarlo. El país lo que necesita es que nos pongamos de acuerdo para saber cuáles son las necesidades ingentes de las comunidades, y sobre la base de identificar esas necesidades, decirnos en qué podemos ponernos de acuerdo para mejorar las condiciones de la gente. Y esa es la visión del Foro Cívico. Y ahora ustedes también mencionaban en el Foro Cívico que no se trata de que un sector gane al otro en un proceso de negociación o quién salió ganando. Y bueno, muchas veces leíamos en redes sociales tras esa firma del acuerdo posturas muy críticas hacia la plataforma unitaria. Decían que todos los objetivos que se está demandando por parte de la oposición no estaban allí reflejados, el tema de presos políticos o políticos presos si se les mira desde el otro lado, en fin, otros temas que también son parte de una nueva ronda de negociaciones, según se había expresado. Es una segunda fase, porque todo tiene un principio. El principio es este: llegaron a un acuerdo que es bastante loable. Vamos primero a pensar en la gente, sobre las necesidades sociales, y luego vamos a otra fase, justamente participación política, derechos políticos, justamente la presencia o no de presos políticos, que es sí. una evidencia importante en Venezuela, buscar cuál es la fortaleza de eso para discutir y buscar soluciones. Por ejemplo, una posibilidad que sería loable para Venezuela es que el Ejecutivo este año produzca una liberación absoluta de presos políticos. Eso es lo que nosotros buscamos, sobre la base de un estudio consciente de cada caso, e identificando que el país tiene que reencontrarse, por ejemplo. Pero eso viene en una fase de negociación, que es una segunda fase a partir de este acuerdo social. Si los componentes de ese acuerdo en este momento se descalifican entre sí, no van a poder llegar a una segunda fase. Y además van a comprometer ya
todo lo que ha sido, digamos, la comunidad internacional haciendo una veeduría correcta de lo que ha pasado en estas rondas de conversaciones. Porque no se trata de que estén en México, ellos pueden estar aquí en Venezuela, generando una circunstancia de aproximación, pero el fundamento es que lo hagan con objetivos claros hacia las necesidades que tiene el venezolano común. Y en la segunda instancia, como le dije, ir a participación política, derechos humanos, instauración de una justicia transicional, etcétera, para generar una paz en Venezuela, que es necesaria, que en Venezuela se establezca un punto de inflexión en favor de la paz. Bien, doctora, aquí hay una pregunta que nos hacen llegar a través de nuestras cuentas en redes sociales. Constantino Montesinos le dice: ambos sectores opositores están buscando la vía para servir al pueblo. ¿Por qué no se respetan los estilos de lucha y buscan puntos de encuentro para ser exitosos? Mientras estén así peleándose, el régimen seguirá ganando espacio y tiempo. Bueno, y esto lo hace en referencia a que muchas veces lo que vemos en televisión o en los medios escritos, digitales, es una diatriba, una constante pelea, además dentro de factores de la oposición, criticándose a quién es más opositor que el otro, o que el otro está pactando con el gobierno, ambos porque están en diferentes firmas de acuerdos. Veíamos a la Alianza Democrática en el Palacio de Miraflores también con otra reunión, entonces eran criticados desde el otro sector, y estos a su vez critican a la plataforma unitaria. Entonces la gente dice, bueno, ¿pero qué es todo esto? Sí, tiene que haber un primer paso de que aquellos que se oponen a la circunstancia gubernamental actual tengan un punto de encuentro también, y que haya una reunificación de criterios. Y eso es un punto de inflexión importantísimo, puesto que si no, no va a tener una, digamos, autoridad moral para ir a reclamar que la instancia gubernamental tenga una posición clara y definida. Entonces, esto tiene que ver con la reconciliación del país y tiene que comenzar con aquellos factores que tienen la pretensión de desplazar del poder quienes están ostentándolo en este momento, quienes detentan el poder en este momento. Claro. Y eso justamente forma parte de política. Aquí el problema es que se ha dejado de hacer política. Aquí lo que se hace es una política desde el micrófono, desde las redes sociales, y eso no es una definición de cosas para buscar un reencuentro del venezolano. Ellos tienen que ir a sus reuniones privadas, conversar, tratar de hacer estrategias para utilizar esos espacios de intermediación y luego presentarle al país unas opciones que sean favorables para todos. Y lo otro es ganarse la confianza de la gente. Claro. Lo que ha pasado aquí es que factores que querían y pretendían cambiar estos perdieron la confianza de la gente. Mientras no existe una confianza en aquellas personas que pretenden hacer cambios en Venezuela, no va a generarse, digamos, una estructuración de confianza en la participación política. Tampoco estamos abogando por la desaparición de los partidos políticos, no es así. Los partidos tienen que fortalecerse, son los instrumentos de participación por excelencia de la democracia. Y mientras haya partidos sólidos, habrá respuesta donde las personas se vean en ese espejo y se reconozcan para la lucha social. Y a partir de ellos habrá una confianza en que la gente diga, yo voy a salir a votar por este grupo político, porque tengo confianza en ellos. Ahora, si lo que se hace justamente es para que se le pierda la confianza a los políticos, realmente no estamos haciendo un favor a lo que es el beneficio de todos en el reencuentro de los venezolanos. Ahora, doctor López, usted acaba de mencionar un tema que lo hemos visto reflejado en las encuestas de opinión en nuestro país. La población siente pues que no tiene ningún tipo de afiliación a los partidos políticos. En un 70% se consideran independientes. Y bueno, ¿qué pasa cuando en un país ya no hay confianza en los partidos políticos? O a unos niveles que el 70% se considere que no es afecto a ninguno. Bueno, pueden aparecer actores, outsiders, que no están en el libreto de repente, gente que hacen un dibujo libre de lo que es el ejercicio de la política, y las personas se ilusionan de nuevo con este tipo de personajes. Y lo fundamental es que la definición de políticas públicas en esos grupos que buscan generar confianza se genere de manera continua para que existan opciones, que la gente tenga opciones para escoger. Mientras tanto eso no ocurra, puede proceder cualquier cosa dentro de lo que venga en los próximos años. Bueno, y hablando de opciones, ahora hay dentro de la oposición como unos 40 candidatos o quizás más de aquí al año que viene. Bueno, vamos a irnos a una pausa. Al regreso seguiremos conversando de otros temas de la actualidad política nacional y también las demandas que eleva el